Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Bienvenido a su programa Tiempo de Evangelizar. Y antes de empezar de una forma u otra a meditar en este tema, quiero mandar saludos a mi hermana Gretel del país de Panamá y a todos los hermanos que estuvieron en los diferentes lugares donde impartí las conferencias que proclamamos a una voz Panamá para Jesucristo. Y también ella pertenece a un ministerio que se llama Amor y Vida, porque defiende la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural. Bueno, queridos hermanos, va preparando su corazón y vamos a meditar este video de nuestro hermano Wilfredo Ortiz, En la casa de mi amigo. Casa de mi amigo se renueva la esperanza. En la casa de mi amigo hay amor. En la casa de mi amigo se renueva la esperanza. En la casa de mi amigo hay amor. Hoy déjate llenar por él. Hoy déjate tocar por él. Y él te sanará. Entrégale tu corazón. Entrégale tu corazón y Él te salvará. Te salvará. En la casa de mi amigo se renueva la esperanza. En la casa de mi amigo hay amor. En la casa de mi amigo se renueva la esperanza. En la casa de mi amigo hay amor. Hoy déjate tocar por él, hoy déjate llenar por él y él te sanará. Entrégale tu corazón, entrégale tu corazón y él te salvará. En la casa de mi amigo se renueva la esperanza. En la casa de mi amigo hay amor. En la casa de mi amigo se renueva la esperanza. En la casa de mi amigo hay amor. En la casa de mi amigo se renueva la esperanza. En la casa de mi amigo hay amor.
Bueno, queridos hermanos, saludamos a nuestro hermano Wilfredo Ortiz con este bello canto En la casa de mi amigo. Y bueno, hoy el tema que vamos a meditar lo hemos titulado ¿Por qué muchos católicos abandonan la Iglesia Católica? Con signo de interrogación, ¿por qué muchos católicos abandonan la Iglesia Católica? Pero quiero que sea la bendita palabra de Dios la que nos ilumine en esta reflexión. Busca ahí su Sagrada Escritura, está en el Evangelio, la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Y dice la palabra de esta manera: esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta bendita palabra de Dios, ¿cuántos que fueron bautizados, confirmados, hicieron su primera comunión, los diferentes sacramentos que tenemos en nuestra iglesia y al fin de cuentas abandonan nuestra Iglesia Católica? Primeramente, para que mejor me entienda, cuando usted dice este chico abandonó el salón, entonces para ello usted da por entendido que ese chico primero entró al salón. Si él no entra al salón, no podemos decir ese chico abandonó el salón. ¿Queda clara esa parte? Nosotros no podemos decir también que muchas personas abandonan la Iglesia Católica cuando nunca estuvieron dentro de ella. O quizás usted dirá, bueno, es que yo sí bauticé a mi hijo y ahora es protestante. Y no es que sea una mala palabra o que los agredamos, amamos a nuestros hermanos de otras denominaciones, pero protestante pues, se le dice de una forma u otra porque puro protestan y protestan. Entonces, a este chico se le llevó al bautismo, pero los papás nunca se esforzaron por educar en la fe a este pequeñito. Entonces, de una forma u otra, este chico nunca perteneció conscientemente a nuestra iglesia. Para que mejor me entienda, usted va y inscribe a su niño ahí en el kinder, en la primaria, y resulta que el niño no quiere ir a la escuela y usted nunca le fomenta, hijo, tienes que ir a la escuela para que aprendas a leer y demás. Entonces ese niño, pues de una forma u otra, no se puede decir que abandonó la escuela porque nunca fue parte activa de la escuela. Pero a grandes rasgos, ¿por qué muchos hermanos abandonan nuestra Iglesia Católica? Simplemente algunos por ignorancia. Son católicos ignorantes, católico ignorante, futuro protestante, porque no conocen de su fe, están ignorantes conforme a la palabra de Dios, están ignorantes conforme a la bella doctrina de nuestra Iglesia Católica. Entonces, el primer lugar es la ignorancia. Cuando de repente ya nuestros hermanitos a tocar la puerta en el camión, algún amigo, alguien de la familia se hizo de otra denominación y vienen y te hablan y de repente tú no sabes qué contestar y muchas veces por ignorantes se van. Hermana, hermano en Cristo que usted me está viendo en este momento, si alguien llegara y le dijera a usted, oyes comadre, oyes compadre, sabes que tus papás no son tus papás. Tus papás son los de la esquina, tus papás son los de la otra colonia. ¿Usted qué haría? ¿Indagara, investigara o simplemente agarrara sus maletas y les dijera a sus papás, papás ya me voy, ustedes no son mis papás son los de la esquina, mis papás son los de la otra colonia? Usted analice, ¿usted lo haría de esa forma o indagara, investigara? Yo me imagino que usted investigara. Lo dudo. Que hubiera alguien que simplemente alguien le dijo, ellos no son tus papás son los de la esquina, que inmediatamente agarre las maletas y corra con ellos. Lo dudo que hubiera alguien que tomara esa actitud, esa reacción. Pero ¿por qué cuando de repente llegan a ti y hablan horrores, pestes de nuestra Iglesia Católica, por qué tú no indagas? ¿Por qué de una forma u otra tú no te preparas para saber qué responder? Entonces, por eso viene importante la apologética. Apologética es conocer para dar una respuesta de nuestra fe.
Entonces, queridos hermanos, el primer puntito, la ignorancia. El segundo puntito, muchos se van por miedo, porque de repente llegan estos hermanos separados y le dicen, mira, se va a acabar el mundo. Y de repente, ¿sabes qué? Algunos incluso pronostican, dicen, tal año, tal hora se acaba el fin del mundo. Y si usted no es salvo, si usted no está en la iglesia de Jesucristo, usted se va a condenar, irá al infierno por toda una eternidad. Y de repente usted por miedo sale huyendo, porque como no conoce de su fe. Muchas veces llegan los hermanitos separados con la palabra y le dicen a usted, usted es católica, sí, saque su Biblia y mire lo que dice la palabra de Dios, y de repente dan una listota, pero se detienen donde dice, mire, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Usted ve, en su Biblia católica lo dice, sí, y le preguntarán a usted, ¿usted se ha quemado alguna vez? Sí, fíjese que un día cocinando de repente me quemé y le dolió. Sí, claro que me dolió mucho el dedo. Ahora imagínese esa pequeña quemadura ahí en su dedo, con la manteca, con el cerillo, con el encendedor. Ahora imagínese que su cuerpo por toda una eternidad se esté quemando cuando esté en el infierno. Usted, ay, sí, qué miedo, ¿verdad? Sí, qué miedo. Pero ya ve lo que dice la palabra, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y mire, yo veo allá una imagen de la Virgen María. Eso es idolatría, eso es un ídolo. Mire, usted tiene allá un crucifijo, eso es un ídolo. Usted tiene allá la imagen de un santo, eso es un ídolo. Y ya ve lo que dice la palabra, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y si usted no hereda el reino de los cielos, ¿a dónde va a parar su alma después de que le llegue la muerte? Directamente usted va allá con la visa sellada al infierno. Y le empiezan a meter miedo y usted empieza a decir, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para no ir a ese infierno por toda una eternidad? Lo primero, tire esos ídolos, quémelos, rómpalos, deshágase de ellos, véngase con nosotros, bautícese, de su diezmo, aunque se quede sin comer, no importa, pero usted cumpla con el diezmo. Le empiezan a meter miedo y por miedo se van. Y de repente nos leen el Apocalipsis y de repente, ¿verdad? Empiezan a decir que viene el anticristo y de repente que dice que la prostituta de Babilonia, y el Señor en su palabra huye de la prostituta de Babilonia. Y nos preguntan, ¿y usted sabe quién es la prostituta de Babilonia? No sé. Es la iglesia católica. ¿Usted sabe quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia que habla en el Apocalipsis? El que le va a poner, ¿verdad?, la marca del 666. Es el Papa. Imagínese lo que a usted le va a pasar si usted no huye. Mire lo que dice la palabra, huye, corra, sálgase de ahí. Si no, usted, de repente vendrá la cólera del Señor y arderá toda la prostituta de Babilonia, toda la iglesia católica, y de repente vendrá el anticristo, que es el Papa, y le va a poner el sello de la bestia. Y de repente usted, como no sabe nada, es católica porque la tatarabuela le dijo, es católica porque simplemente, ¿verdad?, el abuelito le dijo que usted era católica, pero usted no conoce ni papa de su fe católica y por miedo sale huyendo de la iglesia católica. De repente le dicen, usted tiene que huir porque cuando usted va a la iglesia, mire la iglesia cómo está llena de ídolos. Mire cómo tienen imágenes aquí, allá, y de repente eso no le agrada al Señor y Él va a castigar de repente a todo aquel que esté adorando un ídolo, y ustedes adoran a los ídolos y de repente, como nosotros no sabemos, nos vamos con ellos por miedo. Que le quede bien claro, ídolo es todo aquello que sustituye a Dios. Y en nuestra iglesia católica nadie sustituye a Dios. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo. Toda adoración, toda alabanza, toda gloria a la Santísima Trinidad. Veneramos un ejemplo de humildad, de sencillez a la Santísima Virgen María. Veneramos a esos santos que fueron testimonios vivos, enamorados de Jesucristo. Entonces, cuando le digan que tu iglesia católica es idólatra, no, claro que no. Ídolo es todo aquello que sustituye a Dios.
Ídolo puede ser el carro del año del pastor. Ídolo puede ser, ¿verdad? De repente todo el diezmo que recoge el pastor en sus eventos y demás, asustando a la gente que tiene que deshacerse de ese dinero para que la bendición llegue. Eso es idolatría, pone primeramente el dinero. Entonces, queridos hermanos, muchos se van por miedo, muchos se van por resentimientos. Un chico me decía que un día se fue a confesar y el sacerdote le dijo, porque este chico se estaba drogando y se estaba emborrachando, y este sacerdote le dijo: mira, mijito, a Dios no le afecta en nada que tú tomes, que llegues como araña fumigada, que tú te drogues. Él sigue siendo Dios. Pero porque te ama, sabe que esa adicción, ese vicio te está dañando y te llevará a una muerte espiritual y el día de mañana a una muerte física. Y de repente esta persona me decía: pero ¿cómo el sacerdote me dijo esto? Y yo le dije: pues es la verdad, Dios sigue siendo Dios, pero ese Dios que tanto te ama, entonces quiere que tú dejes este vicio para que no te dañes. Y de repente se fueron con resentimiento. Y dice la palabra de Dios que de lo que hay en tu corazón habla tu boca. ¿Cuántos sermones hemos escuchado tristemente aquí en Guadalajara? Un hermanito que se pone mero enfrente de la catedral. Simplemente, si un día tú pasas por ahí, párate simplemente 3 minutos a escucharlo. Es puro odio lo que hay en su corazón, puro atacar a la iglesia, hablando mal del Papa, de las religiosas, puro protestar y protestar y protestar. ¿Por qué fueron que abandonaron la iglesia? Por un resentimiento, porque un sacerdote les llamó la atención, porque una religiosa les llamó la atención. Entonces se van con un odio y con un resentimiento, y realmente ellos, para ser unos buenos predicadores en sus denominaciones, lo primero es: habla horrores y pestes de la iglesia católica. Habla horrores y pestes, y de una forma u otra, el Apocalipsis, pues de una forma u otra tú adecualo. ¿Para qué? Que esto quede acomodado, porque de repente el monstruo de las 7 cabezas, el anticristo, y de repente, ¿verdad?, los hijos del demonio, adoradores de Lucifer y demás, son los católicos, son los sacerdotes católicos, y de repente él va a subir como espuma, como predicador en esa denominación, porque simplemente está llevando odio, porque es lo único que hay en su corazón. Yo le decía a un hermano separado: si no quieres ver al Papa como esa figura y ese cargo de autoridad que Jesucristo le puso, simplemente entonces velo como tu prójimo, y de una forma u otra tú, como te expresas de él, no lo estás viendo como tu prójimo. Entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y odias a tu hermano a quien ves? Eres un mentiroso, dice la carta de San Juan. Querido hermano, vamos a un corte, no le cambie, pero recuerda, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de proclamar. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que sigue aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted nos acaba de sintonizar, está en esta bendita señal de María Visión que proclama el nombre de Jesucristo a todos los confines de la tierra. Estamos tratando este tema: ¿por qué muchos católicos abandonan la iglesia católica? Queridos hermanos, ya tocamos 3 puntitos, ¿no? De una forma u otra, pues la ignorancia, el miedo y los resentimientos. Hay otro puntito, hay infinidad de puntitos, ¿no? Está otro puntito que es por conveniencia. Miren, cuando muchas veces les dicen: es que ¿sabes qué? Los sacramentos en la iglesia católica no valen, no sirven. Y de repente aquel señor que tiene ya a su esposa un poco enfermita, dice: entonces quiere decir que no vale el sacramento, quiere decir que no estoy casado ahí con mi esposa. Bueno, pues ya está grande, está enferma, pues mejor la dejo y me voy a esta denominación y ahí me agarro otra más jovencita y que no esté enferma.
Una chica me decía que ese fue el caso con su papá, porque llegaron los hermanitos y le dijeron: la iglesia católica, los sacramentos no son válidos, porque de una forma u otra no tienen validez ante los ojos del Señor. Y le decían a este hombre: por lo tanto, usted no está casado con su esposa. Y pues de repente la esposa enferma, él todavía un señor un poco macizo, pues como que le gustó la idea, ¿no? Y se fue con ellos. Ahí pues agarró otra mujer más joven, no estaba enferma, y decía esta hija: pues ahora entiendo, mi papá se fue simplemente por conveniencia, dejó a mi mamá enferma, ¿no? Y se fue a esa denominación y agarró a otra mujer más joven y de una forma u otra que no estaba enferma. Muchos se van por conveniencia. ¿Cuántos cristianos católicos, tú que me estás viendo en este momento, hace cuánto no te confiesas? Y de repente lo dices como con orgullo. Y de repente dice el amigo: yo tengo 20 años que no me confieso. Y de repente viene otro: eso no es nada, compadre. Yo tengo 40 años, desde los 6 años que hice la primera comunión. Y de una forma u otra lo hacen como con orgullo. Y de repente muchos o les pregunto: ¿por qué no te confiesas? ¿Cómo yo me voy a confesar con un hombre más pecador que yo? Y llegan estos hermanos de esta denominación y te dicen: usted solamente se tiene que confesar con Dios. Qué cómodo, qué cómodo. Simplemente cierro mis ojos, mira, oh Dios, yo me confieso contigo, tú me perdonas. Entonces eso me conviene, entonces yo me voy con ellos. Muchos abandonan la iglesia por conveniencia. Muchos de repente dicen: es que lo que pasa es que en la iglesia católica hay mucha burocracia, es que yo para recibir el sacramento del bautismo para mi hijo, la confirmación para mi hija, para que mi otra pequeña hiciera la primera comunión, Dios mío, tenemos que ir muchas veces a una junta de 1 hora. Y de repente recuerdo un día que me fui a cortar el cabello y estaba un señor hablando pestes y diciendo: es que los sacerdotes no tienen que hacer y por eso dicen que tenemos que ir tantas veces a sus reuniones y demás, yo por eso no voy, y hablando pestes. Y después, cuando él se fue, supe que era amigo del que me iba a cortar el pelo, y yo le dije: oiga, me doy cuenta que esta persona que estaba hablando pestes de la iglesia católica es licenciado, ¿verdad? Yo escuché que usted le dijo licenciado. Sí, es licenciado. Me hubiera gustado preguntarle, me contuve porque no quise hacer una discusión, pero me contuve, pero me hubiera gustado preguntarle a ese licenciado si cuando él fue a la escuela, él le dijo a la maestra: yo voy a venir los días que yo quiera, yo voy a venir pero no voy a hacer el examen, yo voy a venir cuando de repente a mí me den la regalada gana. Y me gustaría preguntarle si él puso esas reglas para tener ese título de licenciado. Y me contestó el peluquero: no, yo me imagino que no, se tenía que someter de una forma u otra, ¿no? Pues a toda esta formación que le iban a dar para que el día de mañana fuera un buen licenciado. Dije: mire, usted me acaba de dar la respuesta. Nuestros sacerdotes invitan a la gente para que se prepare, porque cuando el papá lleva al niño a que lo bauticen, como lo he dicho cientos de veces, le importa más la fiesta, le importa más la pachanga, le vale un cacahuate el sacramento. A usted que se va a casar a la iglesia, déjeme decirle que a usted le importa más que su boda salga anunciado en los mejores periódicos de la ciudad. A usted le importa más su vestido de novia, a usted le importa más su luna de miel, a usted le importa más su despedida de soltero, de soltera. El sacramento del matrimonio le vale un cacahuate, así de sencillo. Y por eso estamos como estamos. Se casan y a los 5 meses se están divorciando, y de repente ese niño fue bautizado y le dijo el sacerdote: usted se compromete, papás y padrinos, a educar cristianamente en la fe a su pequeñito. Y ustedes contestaron: sí, pero de los dientes para afuera, porque nunca fueron capaces de inculcarles la fe. Al contrario, lo que les inculcaron, usted padrino, la primera borrachera se la puso con su ahijado. Usted, papá, la primera quizás desorden sexogenital, cuando su hijo de 11, 12 años, en vez de comprarle un pastel, de comprarle un celular, comprarle una playera, usted mismo lo llevó con una prostituta. Entonces, queridos hermanos, nos damos cuenta por qué tenemos que prepararnos para saber lo que vamos a recibir. Pero como somos católicos pasguatos, aguados y de miércoles de ceniza, entonces realmente no nos interesa esta fe. Y después nos salimos, ¿no? Entonces, pues simplemente se van porque dicen: aquí hay una burocracia. De repente muchos dicen: yo me voy porque en la iglesia católica hay pura gente pecadora.
Y yo le digo a esa persona, si usted está buscando la iglesia perfecta, cuando usted la encuentre, no se meta, porque ya no va a ser perfecta. Perfecto únicamente Dios. Y con orgullo digo, nuestra iglesia católica es santa. No importa que seamos los que estemos ahí pecadores, porque el fundador y que la sostiene es Jesucristo, el santo de los santos. Pero muchas veces, queridos hermanos, como no conocemos de nuestra fe, somos católicos de la tiznada, porque únicamente vamos cuando vayan ¿a qué? A que nos pongan la ceniza. Y muchos pensamos, lo tomamos como un amuleto. Predicando en diferentes países fuera de México y en muchos lugares, a muchos changarritos, muchas denominaciones en cada esquina. Cuando usted va a comer a un restaurante, le muestran una carta, un menú, pues de repente así hay infinidad de denominaciones. Mira, aquí te confiesas solo con Dios, aquí el sacramento del matrimonio católico no vale, aquí esto, aquí lo otro. Entonces tú, conforme a tu gusto, tú puedes elegir lo que mejor te parezca. Y me he encontrado mucha gente que me dice, cuando yo era católica, usted era católico. Cada cuánto meditaba la palabra, cada cuánto se confesaba, cada cuánto recibía a Cristo vivo en la Eucaristía, cada cuánto usted le decía al amigo, Cristo te ama, cada cuánto visitaba a un enfermo a decirle, Cristo es ahorita el que te está acompañando en este dolor, cada cuánto usted visitaba un preso y decirle, Cristo te ama y te entiende en este tiempo de prueba, de soledad, cada cuánto. Y esas personas se han quedado calladas. Le dije, no, claro, usted era una católica, un católico, pero como lo he dicho cientos de veces, usted era un católico pasguato, aguado y de miércoles de ceniza, porque nunca conoció el tesoro maravilloso de nuestra iglesia. Un día meditando la palabra, pasó un hermano de otra denominación, me felicita y me dice, gloria a Dios que usted lee la palabra de Dios, gloria a Dios que usted se empapa de la palabra de Dios. ¿Dónde usted se congrega? Yo le dije a aquel hermano, yo soy cristiano en mi iglesia católica. Cuando él escuchó la palabra católica, él dijo, los católicos son ignorantes, los católicos no usan la palabra, los católicos la tienen debajo del colchón, los católicos la tienen llena de telarañas. Y le dije a aquel hermano, se equivoca, porque habemos miles de católicos que meditamos la palabra, habemos miles de católicos que profundizamos en la palabra. Otro día meditando pasa un hermano y me felicita, dice, gloria a Dios porque usted no se deja ir por historias y fábulas de hombre, usted se deja dirigir por la palabra de Dios, usted no es como esos católicos que no usan la palabra de Dios. Y le dije, hermano, le notifico, yo soy cristiano católico y la palabra se proclama, pero como usted nunca fue a misa, se llamó católico, pero nunca fue a misa, ¿qué sabe? Un día a un amigo le recité el credo, se le hizo muy interesante, dijo, qué interesante esta oración, ¿dónde? ¿Quién la inventó? Le dije, ¿te das cuenta que nunca ibas a misa? Porque el credo siempre lo proclamamos en cada Eucaristía. Entonces, queridos hermanos, no conocemos realmente de nuestra fe. Mucha gente se va porque dicen, es que allá siento bonito, es que allá sí lloro, es que allá de repente sí tengo sensaciones muy hermosas. Déjeme decirle, querido hermano, que es una fe de sentimentalismo. Cuando está la fe y yo voy a una Eucaristía y este día yo no lloré, yo no sentí nada, pero por la fe yo sé que el Señor me está bendiciendo, yo sé que el Señor me está guiando, yo sé que el Señor me está iluminando, aunque yo no haya sentido nada. Entonces muchos se van porque allá siente bonito, por una fe de sentimentalismo. Muchos se van porque allá les proclaman el evangelio de la prosperidad. Usted está pobre, usted no tiene casa propia, ¿sabe por qué? Usted no tiene carro, ¿sabe por qué? Porque usted está en esa iglesia católica, que es una iglesia derrotada, es una iglesia pobre, es una iglesia donde no mencionan el evangelio de la prosperidad. Véngase con nosotros y mira aquí, de repente si usted da su diezmo, entonces vendrá que el día de mañana usted va a tener carro, va a tener casa nueva. Entonces van siguiendo el evangelio de la prosperidad. Entonces, queridos hermanos, muchos se van sobre este sentimiento. Mucho vuelvo a repetir, dicen, es que yo me voy porque la iglesia católica pura gente pecadora. Hermano mexicano, ¿y usted por qué no se va de México? ¿Usted por qué sigue diciendo que es de México? Cuando en México hay mucha gente mala, cuando en México tristemente hay mucho narcotraficante, hay mucho asesino, hay mucho violador, ¿por qué usted no cambia de ciudadanía y se va de México?
¿Por qué no lo hace? Y usted me dirá, bueno, Rubén, lo que pasa que yo sigo siendo mexicano, pero sabes que aunque el país está patas para arriba, el día de mañana, pues cuando agarren al pandillero, cuando agarren al asesino de aquella chica, al violador, él va a pagar por lo que él hizo, no yo, aunque yo sea mexicano. Le dije, la respuesta tú me la has dado. Cuando me dicen a mí, es que mira, Rubén, en tu iglesia católica pura gente borracha, en tu iglesia católica, mira, está llena de personas con atracción homosexual, en tu iglesia católica está llena de personas con atracción lésbica, en tu iglesia católica está llena de asesinos, llena de pandilleros, de mentirosos, de corruptos, de sinvergüenzas, de adúlteros. Y yo les he contestado lo mismo, así como tú como mexicano, de repente tú no vas a pagar, ¿no?, las situaciones que hayan hecho los demás mexicanos. Yo como cristiano católico, yo no voy a pagar por los pecados de los demás cristianos católicos. ¿Te queda claro? Cada quien, cuando venga ese juicio particular, Rubén García va a estar delante de Jesús y él va a dar cuenta de su propia vida, de lo que hizo y lo que no hizo, de cuando habló la verdad y cuando habló la mentira, de cuando fue una persona honesta, pero de cuando engañó. Entonces, queridos hermanos, me queda claro ese ejemplo. Muchas veces, queridos hermanos, también dicen, es que yo me fui allá porque allá sí enseñan la Biblia. Querido hermano, ¿cuántas veces usted fue a la misa? Quizás 1 o 2 veces, y llegó al final, cuando le dijeron al cardenal, señor cardenal, ¿me vale la misa? Llegué a la hora de la bendición. Claro que te vale, por eso llegas a esa hora. Si usted nunca se paraba a la iglesia, usted nunca se daba cuenta, o de repente, ¿verdad?, el padre apenas iba a empezar a dar la bendición cuando usted ya estaba con un pie fuera. En nombre del Padre, usted ya estaba ya en el atrio. En el nombre del Hijo, usted estaba encendiendo el carro. En nombre del Espíritu Santo, usted ya iba saliendo. Ni siquiera escuchaba los anuncios. Entonces déjeme decirle que en cada iglesia católica hay estudio bíblico. Aquí en Guadalajara está el bíblico católico. En cada lugar se enseña la palabra de Dios. Así que de una forma u otra no me venga con esas cositas de decir que la iglesia no enseña la Biblia. Esas son mentiras de usted, porque usted nunca se paró a la iglesia. Entonces, queridos hermanos, mucha gente se va de ahí. Muchos dicen, es que yo me fui porque lo que pasa es que Dios me eligió. Mire, le voy a decir cómo llegan sutilmente. Yo voy a un pueblito y yo le digo, hermana, mire, somos tantos millones en la tierra y mire, el Señor ha puesto la mirada en usted. Ese terreno grande que usted tiene, el Señor ha puesto en mi corazón que yo venga desde la ciudad, especialmente con un mensaje de parte de Dios, y usted es la elegida. Imagínese qué gozo viendo tantos millones de personas. Ese Dios se fijó en usted para que usted done ese grande lote y aquí fundar una iglesia. Y de repente usted dice, es cierto, ¿verdad? Entonces usted firma las escrituras. Esta persona se va, vende el lote en la ciudad y de repente llega alguien más construyendo ahí una casa, construyendo ahí un billar, y usted dirá, oiga, ¿qué está pasando? Este lote yo lo doné para una iglesia, y le dirán a usted, no sé, a mí fulanito me lo vendió por tantos miles, tantos millones de pesos, y aquí están las escrituras, yo vengo a tomar posesión del lote. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo les van engañando? ¿Cómo de una forma u otra? Yo siempre digo, nuestra iglesia católica somos los más tacaños, los católicos. Lo he dicho anteriormente, se hizo una encuesta en Miami, esta denominación y un marcador, segunda denominación, así todos los que más daban, y al final, iglesia católica con lupa, somos los más tacaños. Pero allá, mira, allá, bien y bonito, te están sacando el dinero. Eso es de pare de sufrir, mira, bien y bonito te están sacando el dinero, pero como tú no conoces de tu fe, como tú no conoces realmente la hermosura, este tesoro maravilloso de tu iglesia católica, entonces por eso no descubres esta belleza en tu iglesia. Tú no puedes decir esa fiesta está aburrida si tú nunca has entrado. Tú no puedes decir este banquete está medio salado, no sabe rico si tú nunca lo has probado. Tú no puedes decir realmente descubrir esa fiesta que es nuestra misa, la Eucaristía, porque nunca has entrado. Tú nunca puedes decir
wow, qué banquete tan especial la Eucaristía, porque nunca en tu vida lo recibiste y cuando lo recibiste no sabías ni lo que hacías. Queridos hermanos, por eso realmente tenemos que descubrir lo que es la palabra de Dios. Muchas veces, muchos se van de nuestra iglesia diciendo, pues que realmente en nuestra iglesia, pues no hay nada, y se van. Y dicen, es que a mí el Señor me llamó como pastor. Y mire lo que dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, versículos del 3 al 5. Y dice así, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado, no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianza y altercados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, muchos se han salido porque les dijeron supuestamente que el Señor les llamó a ser pastor. Y dice que con ellos no se puede discutir. Y más abajo dice en ese mismo, en el versículo 5, dice, la religión es un buen negocio. ¿Cuántas personas he conocido que le ha dicho, hermano, usted ha conocido la luz? ¿Usted ha conocido la verdad del Evangelio? Véngase con nosotros. Mire, le vamos a dar casa amueblada. Le vamos a dar carro del año, le vamos a dar al mes en pesos mexicanos, o si usted está pues en Estados Unidos, tantos dólares, miles de dólares, ¿no? Más las entradas de los diezmos. Entonces, muchas de estas personas han dicho, no, ¿por qué? Yo he conocido la verdad, la luz del Evangelio, pero mi iglesia católica, y como ellos no lo convencieron por el dinero, le dijeron, usted es igual de ignorante, no ha conocido la verdad. Muchos se van porque andan tras el dinero. Una señora me dice, oiga, hermano, mi cuñado era un albañil, pero hay buenos albañiles, que la gente lo recomienda, es un albañil flojo, o sea, nadie lo recomendaba. Entonces, un día desapareció el albañil y después llega de cierto tiempo y llega con un camionetón del año, llega con corbata, muy perfumado, muy arreglado, caminando así, ¿verdad? De repente con el pecho salido. Dice, llega con mi hermana muy elegante, muy arreglada. Dije, Dios mío, ¿a dónde se fue? Agarrar un buen trabajo en tan poco tiempo, menos de un año. Ya vienen con camioneta grande y de repente aquella casa bonita que están construyendo, hoy me doy cuenta que es de ustedes. Les fue muy bien en ese trabajo. ¿A qué se dedicaban en aquella ciudad donde se fueron? Te notifico, le dijo él, yo soy pastor de los pentecostales. Queridos hermanos, muchos se van tras el dinero. Por eso dice, la religión es buen negocio. En X país de Centroamérica, cuando fui a predicar, le dijeron al sacerdote, el sacerdote dijo, ¿cuál es la iglesia? Un poquito la competencia. Este sacerdote fue y vio al pastor predicando. Y a otro día, el domingo lo ve en la misa. Dijo, él se quedó sacado de onda, ¿tendrá un gemelo o alguien que se parece mucho a él? Y al otro domingo volvió a llegar y después le dijo, padre, me quiero confesar. Dije, ahorita le voy a preguntar si tiene un gemelo o qué es lo que está pasando. Y dice, oiga, usted tiene un gemelo porque vi un pastor protestante predicando allá. Y él dijo, no, padre, yo soy católico, aquello es mi negocio. Queridos hermanos, muchos se van por el dinero. Querido hermano, pues no le cambie, vamos a un corte, pero recuerda, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de proclamar. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Estamos tratando este tema, ¿por qué los católicos dejan nuestra iglesia católica? Bueno, pues simplemente otro ejemplo. Mire, imagínese que usted en su casa hay mucha agua y de repente a su hijo nunca le gusta bañarse. Y se fue a otra casa y allá sí se bañó y allá anda limpiecito. Y de repente le echan la culpa a la casa. No, la culpa no es de la casa ni del agua. La culpa es que su hijo aquí no se quería bañar y allá sí se quiso bañar.
De repente muchos dicen, es que lo que pasa a mi hijo allí siempre reprobaba en esa escuela. De repente se vino para acá sí puso atención y acá sí sacó buenas calificaciones. Esa escuela no sirve. No es que era la escuela que no servía, lo que pasa es que su hijo nunca puso atención. ¿A qué voy con esto? Cuando yo era católico, era borracho, era infiel, era drogadicto, era esto. Cuando yo vine a los pies de Jesús en esa denominación, yo cambié de vida y la iglesia católica no sirve. El que no sirve, hermano, eres tú, porque te fuiste de la iglesia, porque nunca abriste tu corazón a Jesucristo, porque Él hubiera hecho maravillas en tu vida. Queridos hermanos, muchas veces muchos visionarios tienen un sueño, una visión y fundan una iglesia, y por eso hay tantos changarritos. Nuestro Señor, cuando dijo edificaré mi iglesia sobre esta piedra, sobre esta roca, no dijo sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Y su palabra dice, las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Hasta el día de hoy, más de 2000 años, nuestra iglesia católica sigue proclamando que Cristo está vivo. Muchos me dicen, es que yo me voy allá porque allá hay buenos predicadores. Querida hermana, ¿usted cómo sabía que no había buenos predicadores en la iglesia católica? Usted no iba nunca a la misa, nunca a un congreso, entonces mejor no diga nada. Es que yo me voy allá porque allá había muy buenos cantantes. Querida hermana, acá hay cientos de cantantes, pero usted cuando era católica escuchaba puras canciones de dolor, de infidelidad, de adulterio. Nunca escuchó, nunca se tomó el tiempo de ir a una librería católica y comprar CDs de alabanza. Así que no le queda esa excusa. Yo me fui porque allá hay testimonios de poder. Querida hermana, querido hermano, pues usted nunca vino a un congreso, usted nunca vio un canal de María Visión, usted nunca se instruyó, usted nunca leyó libros, predicaciones de testimonios de poder en la iglesia católica. Queridos hermanos, simplemente es un tema muy ancho, muy amplio, pero muchos dicen, me voy porque allá sí dicen la verdad. Mis hermanos, déjenme decirle, nuestra iglesia católica siempre ha proclamado lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús es camino, verdad y vida. Nuestra iglesia católica siempre ha proclamado lo que dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nuestra iglesia católica siempre ha proclamado lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, no hay salvación en ningún otro nombre, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual debemos ser salvos. La iglesia católica siempre ha proclamado eso. Alguien me decía que bueno que la iglesia católica ya está agarrando la onda. Déjame decirte, querido hermano, que la iglesia católica hace más de 2000 años está agarrando la onda. El que nunca agarró la onda fuiste tú. Por eso abandonaste este tesoro maravilloso y te fuiste a buscar plata, cobre, hojalata en otras denominaciones. Simplemente, como se dice por ahí y como lo dije al principio, católico ignorante, futuro protestante. ¿Quiénes se van de nuestra iglesia católica? Los católicos pasguatos, aguados de miércoles de ceniza, que nunca conocieron su fe, los católicos achacosos, apáticos, dormilones, flojos, perezosos, son los que se van de nuestra iglesia. Pero ¿quiénes vienen a nuestra iglesia católica? Teólogos, pastores, gente que te sabe la Biblia al revés y al derecho. Decía Alex Jones, hoy un diácono, 25 años de pastor evangélico pentecostal, decía, yo no podía negarme a ver la verdad en plenitud. Sidney Vega, de las Asambleas de Dios, hoy un predicador católico. Fernando Casanova, un teólogo evangélico, hoy un predicador católico. Marisol Ares, ella de una forma u otra era católica, pero por su ignorancia se fue, duró 25 años de pastora, ahora es una predicadora católica convencida. Nuestra hermana Marilyn Kramer, de las Asambleas de Dios, ahora una predicadora católica. Julia Estela Garzón, una cristiana evangélica, ahora una predicadora católica. Alex Melara, él dirigía un seminario para preparar a pastores, ahora un predicador católico. Y no acabaría la lista de tantos hermanos que estuvieron en diferentes denominaciones. Antonio Carrera, con los Testigos de Jehová, hoy un predicador católico. Scott Hahn y su esposa, presbiterianos, teólogos, hoy predicadores
católicos, y así infinidad de listas de nombres que te pudiera decir que no me acabaría, no me ajustaría el tiempo para decirte. Por eso simplemente, querido hermano, si usted se salió de nuestra iglesia fundada por Jesucristo, mejor usted diga: cuando yo era católico, era realmente un católico que nunca conocí de esa fe. Pero no se vale decir es que realmente la iglesia esto, la iglesia lo otro, apuntar y criticar, porque recuerde que la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Y cuando usted critica que la iglesia es hipócrita, que la iglesia no enseña la verdad, que la iglesia no enseña la palabra de Dios, esos piropos son para usted. Porque usted nunca meditó la palabra, usted nunca se enamoró de Jesucristo vivo, resucitado, ese Cristo poderoso en nuestra iglesia católica. Bendita sea nuestra iglesia católica. Yo me siento orgulloso de pertenecer a esta iglesia, y que bendito Dios, fui muchos años ignorante y muchas veces negué a Jesucristo, y que no soy una persona perfecta, pero realmente cuando descubrí esta riqueza maravillosa que es mi iglesia católica, este don de la fe, yo no lo cambio por este tesoro, yo no lo cambio por hojalata, ni por cobre, ni por fierro. Yo me quedo con este tesoro maravilloso que es la fe en mi iglesia católica. Querida hermana, simplemente si usted se ha salido de nuestra iglesia católica, Jesucristo, usted es nuestra hermana, y como dice Lupita Venegas, usted es nuestra hermana y nuestro hermano esperado, porque el Señor quiere un solo rebaño y un solo pastor, Jesucristo. Así que, querido hermano, pues de una forma u otra usted, como cristiano católico, profundice su fe, enamórese de su iglesia católica, porque Cristo está vivo. Gracias por haber sintonizado esta señal de María Visión, pero recuerde, es tiempo de evangelizar. El Señor les bendiga.